el centro de las cavernas del infierno, escondido debajo de las capas de maldad que se han desarrollado por siglos, se asientan los dominios del príncipe de la potestad del aire. De pronto, una escamosa criatura interrumpe la horrorosa existencia de Satanás con un mensaje urgente que dice: Código rojo, reunión urgente, desastre a la vista. Con un asqueroso enfado, este general de la maldad acepta reunirse con su demonio lugarteniente. Esta es la historia de aquel encuentro. Puede entrar. Mi señor Satanás. Di que quieres y hazlo rápido. Tenemos problemas de proporciones cataclísmicas. ¿En dónde? En el sector este, señor. El daño es enorme. ¿Hay algún problema con mis clínicas de aborto? No, señor, las clínicas van muy bien. Matamos cerca de 45 millones no nacidos al año, a lo que sencillamente hacemos llamar interrupción de embarazo. Es reproducción selectiva. Eliminamos la vida humana en nombre de lo conveniente, como los nazis con los judíos y con la aprobación del gobierno. Bien. ¿Hay algún problema con mi proyecto especial de violencia en televisión? Señor, hemos cubierto desde videos hasta caricaturas. Para cuando un niño haya salido de la secundaria, habrá visto cerca de unos 70.000 asesinatos. ¿Y es suficiente con eso? Señor, solo vea las noticias. ¿Entonces hay algún problema con mis religiones falsas? No, señor. El negocio está creciendo como nunca. Cerca de 40 millones están en la nueva era y el Zen, y alrededor de 45 millones creen en la astrología. Tal parece que vamos en crecimiento. Sí, señor. Tan solo unos 50 millones aseguran haber nacido de nuevo. ¿Hay algún problema con los negocios en general? Señor, estamos teniendo un progreso tremendo. 1 millón o más de adolescentes huyen de sus casas cada año. Hay 10 suicidios de jóvenes cada 90 minutos. Y su especialidad, los conductores borrachos. Eliminan más vidas este año que en toda la guerra del Vietnam. Bien, ¿hay algún disturbio en mi... ¿Qué fue eso? Señor, esa es la razón por la que todos estos demonios se tambalean y corren. ¿Qué está pasando? Señor, es lo que he estado tratando de decirle. Solo una cosa puede causar una guerra de esta magnitud. Entonces, señor, ¿usted sabe con lo que estamos tratando? Sí, es algo de esos santificados, Comprados por la sangre. llenos del Espíritu. Santos de Dios. Y de hecho, en este instante, de rodillas orando. Señor, son literalmente terroristas santos. Nos atan y nos echan fuera y después hacen esos repulsivos gestos carismáticos. Citan las escrituras como hijo de Dios y señor, si usted no interviene pronto, puede ser que todos nosotros terminemos siendo arrojados en un montón de cerdos. Y esas son las buenas noticias. Las malas noticias son la razón de sus oraciones, que es lo que amenaza nuestra supervivencia. Por lo que están orando, está causando hemorragias en el reino de la oscuridad. ¿Y cuáles son las malas noticias? Señor, ellos están orando por un avivamiento. Un avivamiento. En cuanto esto ocurre, es difícilmente controlable. Sí, señor, y cuando carismáticamente nos atacan, salimos literalmente saltando por las ventanas. Entonces vendré como una inundación. Pero ellos le dirán que el Espíritu del Señor se levantará en contra suya. Eso está escrito en la palabra. Forjaremos armas en su contra. Señor, ningún arma forjada prosperará contra ellos. Eso también está en la Biblia. Sí, ya lo sé. Entonces los atacaré con los pensamientos más sucios y lujuriosos que te puedas imaginar. Pero escrito está, resiste al diablo y él huirá.
Evidentemente el enemigo está tomando la batalla más seriamente que nosotros. Y eso es muy peligroso, señor, en especial para mí. Es tiempo de lanzar mi último y más fiero ataque. ¿Y cuál es, señor? Les recordaré a los santos de su pasado cómo eran de mentirosos, engañosos, manipuladores y parásitos. Pero, señor, ¿sabe qué sucederá si les recuerda a los santos de su pasado? ¿Qué? Simplemente ellos le recordarán su futuro. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el fuego, los disiparás, y como se derrite la cera en medio del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Aleluya, bendiciones mi hermano, Dios les continúe bendiciendo. Este mensaje titulado La guerra por la suprema alabanza. Compartimos este mensaje, fue el 27 del mes pasado, viernes, el último servicio por el año dentro de la planificación del servicio del Ministerio Juvenil de la Iglesia Centro de Liberación y Rescate, Villa de Escape. Quiero hacer este video con motivo de las circunstancias que tuvimos por no poder proyectar las imágenes en PowerPoint, los videos, los textos bíblicos, el video, pero se pudo ministrar la poderosa palabra de Dios y fue de bendición para nuestro crecimiento espiritual. Quisiera hacer una recopilación breve de lo que compartimos en esta oportunidad del servicio, y hablaremos de la guerra espiritual, sobre aquellas cosas donde el enemigo logra muchas veces robar del pueblo de Dios para hacer infructuoso o ineficaz el impacto que la alabanza produce en el mundo espiritual, cuando no le damos la correcta alabanza a Dios, la cual Dios nos ha llamado a darle una suprema alabanza. Por el hecho de haber sido comprados y redimidos y rescatados del poder del enemigo con la sangre del Cordero de Dios, justamente con este fin, con este propósito. Fue su diseño original y para eso fuimos creados. Aunque el fin que persigue la alabanza no sea meramente u objetivamente hacer guerra espiritual, el peso de guerra que esta produce será consecuencia de nuestra alabanza a Dios, será una consecuencia. No obstante, lo menciono por pesar las motivaciones con que nos acercamos a Dios. Lo primero que debe de ser es exaltar a Dios, proclamar su grandeza, darle honor y gloria. Y aunque sí, ciertamente se puede dirigir a algunos cánticos de guerra netamente, sí es posible también, pero tiene que ser primera nuestra motivación principal, exaltar y alabar a Dios. Aleluya. Lo que salga de nuestra boca en cántico, en canción, en proclamación, para darle a Dios una suprema alabanza. Basado en lo que dice el texto en el Salmo 145, versículo 3, la versión Biblia de las Américas dice: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. De eso se trata la suprema alabanza, alabar a Dios en gran manera. La versión Reina Valera dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Allí veíamos un video en donde por largos años, miles de años, aproximadamente quizás 4000 años, el hombre estuvo cautivo del pecado, subyugado bajo el dominio de las tinieblas por el engaño del pecado. Y Satanás tenía esa hegemonía de dominio y de control sobre la humanidad, hasta que vino en escena el cumplimiento profético de lo que Dios había anunciado por medio de sus profetas, y el verbo de Dios,
nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. Nace el Mesías proclamando libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos, trayendo liberación a los endemoniados, sanando a los enfermos, diciendo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por primera vez en la historia, durante miles de años, durante mucho tiempo, desde que existe el hombre sobre la faz de la tierra, fueron expulsados por primera vez en la historia los espíritus inmundos, y el reino de las tinieblas se desmorona y estremece. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y hoy vamos a tocar algunos puntos que tienen que ver con esas condiciones y elementos que nosotros como pueblo de Dios, que hemos sido comprados por precio de sangre y con ese propósito de alabar su grandeza, como dice la Escritura, que nosotros fuimos creados para la alabanza y la gloria, alabanza de la gloria de su gracia. Y hay cosas, hay elementos, hay cosas, condiciones que Dios exige que nosotros debemos de tener, ¿no?, para poder darle suprema alabanza a Dios. Y hay unos puntos que quiero compartir, ¿no? Y entre ellos están tres relevantes. Para comenzar y entrar en materia, ya que el fin es lograr darle suprema alabanza a Dios y revisar cuáles cosas logra el enemigo robar del pueblo de Dios, para que no solo logremos darle la debida honra a Dios que merece nuestra alabanza, sino que también logra invalidar el efecto que esta produce como arma de guerra en la esfera espiritual. Es necesario primero conocer el poder y la majestad que Dios, cuando crea algo, le añade a su creación. Y en un principio, antes que el hombre existiese, Dios había creado un querubín con esplendor, con gloria y para gloria suya. Y notaremos que toda vez que Dios crea algo, le da cierto esplendor y honor, con el fin de que su creación proclame su poder y su majestad. Tanto su creación animada como la inanimada hablará de su grandeza por lo que es en sí mismo, por lo que es en sí misma como creación, al igual como cuando la reina de Sabá visitó al rey de Salomón. Aleluya. Y esta, conociendo la sabiduría y la fama que tenía Salomón, fue a visitarle para probarle con preguntas difíciles. Pero sucedió algo interesante, que cuando la reina le hizo todas las preguntas y vio que no hubo una que Salomón le respondiese, dice, y también al considerar y ver las habitaciones y las sillas y las vestiduras de los sirvientes del rey Salomón, quedó sorprendida. La Biblia textual dice, en ese texto de la historia, del pasaje bíblico, dice que quedó sin aliento. Del mismo modo, también Dios creó a Lucifer, Luzbel. Vamos a observar alguna imagen interesante con esto de la reina de Sabá. Imagínate estos sirvientes que en la época actual se visten con majestad y sirven con esa elegancia. Imagínate, usted se puede entender cuál impresión tuvo esta reina de Sabá al ver la forma, como la elegancia que tenían los mismos sirvientes del rey Salomón. Y me acordaba ahorita de el pueblo de Abu Dhabi, los jeques de Arabia Saudita, que todos, incluso hay sirvientes que ganan millones de dólares, euros, no sé, de dólares, lo que sea. En fin, para no salirme del texto, de lo que quiero ilustrar es que Satanás fue creado con ese esplendor. Y dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 hasta el 19, dice la versión textual: Hijo de hombre, entona endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dicho Adonai Shabbat. Aquí vemos las siglas del tetragramatum, el Yahvé traducido luego a Jehová. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe y crisólito, de berilo y ónice, zafiro
y carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín ungido protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Ahora lo interesante de esto que llama la atención es que este texto bíblico dice que tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabado de hermosura. Y otro aspecto que llama la atención es que fue ungido y consagrado. Fue creado para esto. Dios lo creó. Dice, los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín ungido, protector, dice la versión textual. Yo te constituí para esto. Esto me llama la atención también. Era protector. Pero más relevante el hecho de que fue ungido. Y esto indica que Luzbel, antes de ser Satanás, que la palabra Satanás significa adversario, fue ungido, es decir, conoció lo que era la unción, conoció lo que era la presencia de Dios, estaba en su misma presencia, la presencia gloriosa de Dios, aleluya. Luego, pues, sabemos la historia, se revela y todo aquello. La tercera parte de las estrellas, habla el libro de Apocalipsis, el dragón arrastró y fueron arrojados de la presencia de Dios. Lo que significa dos cosas. Dios le dio cierta gloria y esplendor y lo consagró como un querubín adorador para conducir la música del cielo y toda alabanza que en su día ciertamente fue una alabanza suprema. Entonces podemos concluir que en materia de ese tema Él conoce perfectamente todos los elementos que tienen que ver con la alabanza, con los efectos que ésta produce. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a tocar algunos puntos, algunos pasajes importantes con relación a todo esto. Isaías capítulo 30, versículo 30 al 32 dice: y Jehová hará oír su potente voz y hará descender su brazo y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera de que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ella. Esto nos habla de las costumbres que tenían el pueblo hebreo al salir a la guerra, y esto lo había dicho Dios a través de Moisés, y le dijo: cuando salieres a la guerra el sacerdote saldrá y dirá estas palabras. No recuerdo textualmente la cita, pero sí les daba una palabra de aliento. Le dijo: no temáis delante de vuestros enemigos, y ponían a los levitas y a los cantores que ministrasen la alabanza, la exaltación a Dios, y ellos iban delante, los levitas, proclamando exaltación al rey, porque esto era la punta de lanza, lo que producía impacto en lo que era la esfera espiritual. Vamos a tocar 3 puntos importantes con relación a estos elementos, valga la redundancia, condiciones que tienen que tener el pueblo de Dios para darle una verdadera, suprema alabanza a Dios. Número 1, nuestra identidad. Es necesario hablar un poco sobre las cualidades que Dios le dio, que Dios no le dio a ningún ser de su creación, pero le plació dárnoslas a nosotros, y que muchas veces ni nos vemos a nosotros mismos de este modo, ni miramos a nuestros hermanos en Cristo conforme a la identidad que tiene respecto a lo que Dios le dio, y de lo cual hablaremos. Dios, en su preciosa gracia y soberana voluntad, nos creó con una cualidad y característica que ninguno de los seres angelicales tienen, ni querubines, ni serafines, ni ángeles, ni arcángeles, ni el mismo Luzbel tuvo. Y es el honor y la gloria que tiene el hombre de ser hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Siendo así esta verdad, puedo afirmar fehacientemente que no existe nada en los cielos y en la tierra más parecido a Dios que nosotros, sus hijos. Y también, sin descartar el hecho del hombre que no conoce a Dios, también
aunque el hombre en sí mismo como creación de Dios lleva esa cualidad de ser hecho según a su imagen y semejanza, el hombre que no conoce a Dios reproduce la imagen vamos a decirlo así, del que tiene dominio sobre él, que en este caso es el enemigo. Por eso es que vemos que lo que identifica la imagen de Satanás siempre va a ser odio, enemistad, guerras, pleitos, homicidios, inmoralidades, y para ustedes contar muchas cosas. Esto lo reproduce el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, pero inerte en su naturaleza como creación lleva en sí la imagen de Dios. Por eso es que Santiago dijo, no podemos bendecir a Dios y con la misma boca que bendecimos a Dios, maldecir a los hombres que fueron hechos según la imagen y semejanza de Dios. Dios, con todo el riesgo por el libre albedrío, escuche esto, que nos dio, nos invita voluntariamente a honrarle y glorificarte. No nos obliga, sino que espera de nosotros, de nuestra propia iniciativa, al entender el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, su razón de crearnos con tales cualidades y características fue con el objetivo de glorificarle a Él. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Leamos en el pasaje de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Dice la escritura, vamos a ver si no me equivoco, este es el texto. No, ok. Ezequiel 1:26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, hablando de los querubines que adoraban a Dios y de la gloria que Dios le mostró en revelación al profeta Ezequiel, se veían sobre sus cabezas la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Aleluya, este que estaba sentado sobre él es Dios y que nos dio esa característica. Se veía la figura de uno que tenía semejanza parecido a hombre, pero en este caso que dice el texto de este pasaje, no se trata de que nosotros nos parecemos a Dios, perdón, que Dios se parece a nosotros, se trata de que nosotros nos parecemos a Dios. Porque uno puede leer textualmente la cita bíblica sin descartar su contexto y que no se convierta luego en un pretexto. Esto se puede interpretar de que Dios es que tiene figura de hombre, que se parece a nosotros, pero no es así. Usted cuando tiene un hijo, cuando se casa y tiene un hijo o una hija, lo primero que dice, se parece a fulano, se parece a la abuela, se parece a papá, se parece a mamá. Sacó estas características, estas cualidades, se parece más a la mamá, y ese es el punto, ¿no? De que Dios nos dio ese honor a nosotros. Y ¿sabe lo interesante de esto? Es que hay miles de millones de personas en este mundo, aproximadamente 7.000 millones de personas, si mal no recuerdo. Esa es la tasa aproximada de habitantes en este planeta. Pero ninguno tiene un parecido exacto uno con otros. Todos, absolutamente todos, tenemos rasgos distintos. Y es posible, como sí puede parecer, que hay personas que tienen rasgos muy, muy, muy parecidos, que parecen que son gemelos, aunque descartando el hecho de aquellos que nacen con ese parentesco de ser gemelos, o lo que llamamos también morochos, aunque son dos cosas distintas. La Biblia textual en el libro de Hebreos dice la porción de este texto en el capítulo 1, versículo 2 dice: en estos postreros días Dios nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Aleluya. Yo quisiera estar centrado en este pasaje porque de esto nos habla precisamente que nosotros, para introducir luego lo que voy a decir, que nosotros somos hechos conforme a su imagen y semejanza, pero la Biblia de Hebreos en este texto dice que Jesús
Dios nos habló por medio del Hijo, quien es Jesús, dice, a quien constituye heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria, siendo el resplandor de su gloria, es decir, Cristo, el resplandor de su gloria, y la misma imagen de su ser, dice la versión textual. La versión Reina Valera dice, siendo la imagen misma de su sustancia, pero aquí habla de la imagen misma de su ser. Ahora vamos a tocar unos puntos importantes porque estoy mencionando entre los textos que leemos la palabra gloria, siendo el resplandor de su gloria, y esto tiene un contexto del texto original en el hebreo, en el griego, perdón, y es la palabra Shekinah, que tiene dos conceptos. La palabra gloria aparece en la Biblia con dos significados. Por un lado significa honor, reputación y reconocimiento, y por otro lado también significa brillo, majestad y esplendor. En hebreo la palabra gloria es Shekinah y significa la visible presencia de Dios o esplendor de Dios. Ahora vamos hablando acerca de esto, y lo que quiero mencionar con respecto a este punto que estamos tocando, que es nuestra identidad, vamos a ver algo interesante. Y es que Dios no solamente con relación a su gloria nos ha relacionado a su imagen y su semejanza, que es su esplendor, sino que también, por eso es que dice la Biblia en Corintios capítulo 11, no recuerdo si es segunda, cuando habla del velo de este asunto, menciona que el hombre no debe cubrir su rostro y tapar su cabeza, porque Él es gloria de Dios. Aleluya. Ahora lo que quiero mencionar es que estamos intrínsecamente relacionados en los dos aspectos respecto a la gloria de Dios, tanto en su majestad y esplendor como también en el honor, reputación y reconocimiento, que son las dos formas de ver. Una, honor, reputación y reconocimiento. La otra es brillo, majestad y esplendor, y también poder. La gloria de Dios sugiere su grandeza, su poder, majestad, esplendor y santidad, y con todas ellas nos ha relacionado el Señor. Ahora fíjate una cosa, cuando el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 49, dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y Primera de Juan 4, 16 al 17 dice: y nosotros hemos conocido el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y no, perdón, esta no es la cita, el versículo 17. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en Él, en el día del juicio, porque como Él es, así nosotros en este mundo. Ahora lo que quiero llevar para terminar con este punto es lo que dice el versículo 18 en el capítulo 3 del libro de Corintios. Aquí está. Ok. Buscando los textos aquí, los textos bíblicos. Ok, dice esto: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. También la versión textual lo dice un poco más claro, dice: pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en la misma imagen del Señor. Entonces aquí vemos el otro aspecto. ¿Qué decía al principio en el texto de Hebreos? Que Cristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su ser. Ahora aquí dice el apóstol Pablo en este texto que nosotros vamos siendo transformados de gloria en esa misma imagen del Señor. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Y es importante reconocer esto, porque ahora vamos a otra parte, que es lo que dice el texto en primera en capítulo Juan, el libro de Juan capítulo 17, lo estoy buscando por aquí,
dice, ¿dónde está? Ok, capítulo 17, versículo 22 dice, yo les he dado la gloria que me ha dado para que sean uno como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Aquí lo resaltante es que Dios, el Señor Jesucristo, ora antes de ir al Calvario por sus discípulos y dice, orando al Padre, le dice, Señor Padre eterno, yo les he dado la gloria que me has dado, la gloria que me has dado de su presencia, mi hermano, y la gloria que hemos recibido de su poder, cual habitación, como casa y morada de la presencia de Dios, de su Espíritu, ese Shekinah, esa presencia del Rey que nos llena, esa gloria nos ha sido dada en todos los elementos que tienen que ver conforme a la imagen de Dios, su imagen no solo por el hecho de ser creados a su imagen y semejanza, sino que estamos siendo transformados de gloria a gloria por el Espíritu Santo a la misma imagen del Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Ahora el otro punto que considero es importante para nosotros. Estamos hablando de 3 elementos. Número 1, la identidad que tenemos en Cristo. Esta identidad que habíamos de revisar. El otro punto es la suprema alabanza. No se puede dar a Dios sin aclamaciones de júbilo. Y aquí dice, buscar la cita bíblica, en el Salmo 89. Vamos a decir me perdí un poquito aquí con las citas bíblicas. ¿No? 3 Corintios 11. Salmo 89. Bueno, vamos a poner algunas imágenes aquí. 89:15 dice, bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo, andará a la luz de tu rostro, oh Jehová, oh Yahvé. La versión textual dice así, bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo. De esto se trata la suprema alabanza. No puede haber suprema alabanza a Dios si no se le dan aclamaciones de júbilo. El punto es, y la idea parte del hecho de que Jesús, siendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de su majestad y de su esplendor y tomó forma de siervo, y en tal condición Jesús, al morir, descendió a las partes más bajas de la tierra y allí enfrentó al enemigo cara a cara y lo despojó a él y a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y resucitó al tercer día, gloria a Dios. Por esto cuando dice el Salmo, alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este el Rey de Gloria? Hermano, cada vez que el pueblo salía a la guerra, el rey iba a la batalla también. Y podían suceder 2 cosas. Una era que fuesen derrotados por sus enemigos en el campo de batalla y el pueblo sufriese la pérdida y la muerte de su rey, y sus enemigos los conquistasen. Y la tierra y la heredad que ellos tenían viniesen a ser parte de sus enemigos. Pero aquí vemos uno que resucitó al tercer día, que venció a aquel que tenía cautivo al hombre, esclavizado al pecado, subyugado al temor, a maldiciones generacionales, y lo enfrentó cara a cara, lo despojó, lo exhibió públicamente y se levantó al tercer día victorioso. Y dice la palabra de Dios que subió a los cielos, y el que bajó ciertamente subió a las partes más altas de los cielos y dio dones a los hombres. Hermano, y estas puertas eternas que dice el salmista, alzaos, oh puertas eternas, son aquellas que permanecen por los siglos de los siglos. Son las puertas del cielo, y allí fue recibido el Señor en gloria, con aclamaciones de júbilo, con alabanza y exaltación. Usted se puede imaginar miles y miles de millares de ángeles, querubines, serafines y arcángeles, aleluya, proclamando la grandeza del Rey que se había levantado de entre los muertos. ¿Y qué dice el libro de Apocalipsis? Aquel que ha vencido, quien es digno de abrir el libro, porque no se halló uno. Y ese fue nuestro Señor, que se levantó victorioso. Por eso es necesario darle aclamaciones de júbilo. Gloria a Dios. Y se cumple lo que dijo el salmista.
Bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo, andará a la luz de tu rostro, oh Jehová. Dice el Salmo 89, versículo 15. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Ahora el otro punto que quisiera mencionar, y aquí hay muchas cosas que tienen mucha tela que cortar, pero quiero ir para resumir el video. Es imposible darle a Dios suprema alabanza sin glorificarle. No se puede darle suprema alabanza a Dios sin antes glorificarle. El glorificarle es una condición que debemos de tener como hijos de Dios, que debemos de hacer. Glorificarle es lo que hizo el Señor. Aunque parecieran dos palabras con el mismo significado, no obstante no es así. Esta idea parte del ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo con las palabras del grano de trigo, que para que éste pueda llevar mucho fruto debe morir primero. El fruto de la suprema alabanza solo se obtiene cuando menguamos cada día, tomando nuestra cruz. Cada vez que nos negamos a los placeres de la carne, y no solo a los placeres de la carne, sino a todo aquello que nos conduce a malos pensamientos, actitudes o motivaciones que nos llevan a tener una vida pecaminosa que no glorifica a Dios. Glorificar a Dios es lo único que nos permitirá ver su gloria. Glorificar a Dios es aquello aquel fruto que dijo el Señor a sus discípulos, como dice en su palabra, para que nosotros glorifiquemos a Dios y seamos verdaderamente sus discípulos. Aleluya. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Bendito sea el Señor. Este fruto es necesario, glorificar a Dios. Cuando uno tiene esta condición que ha dispuesto su corazón para rendirse al señorío de Jesucristo y abres tu boca para glorificarle, adorarle, alabarle con exaltación, mi hermano, puedes estar seguro que tu alabanza será recibida por el Señor como un olor fragante. Y Dios la recibe. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dice, para respaldar esta porción, en el libro de Evangelio según San Juan capítulo 12, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, el fruto de la suprema alabanza. Aleluya. Ahora, para terminar, en vista que es el último punto, hay algo interesante con esto. Otra de las condiciones que tienen que ver con glorificar a Dios es la koinonía, es la comunión. El norte principal que Dios está persiguiendo de nosotros, su pueblo, para glorificarle y poder darle una verdadera suprema alabanza, parte de la razón o propósito para la cual Jesús nos dio su gloria, y es el ser perfeccionados en el amor, en el vínculo de unidad, en ese mismo vínculo que tiene el Hijo con el Padre. Hermano, métase esto en la cabeza, en ese mismo vínculo que tiene el Padre con el Hijo. En esa unidad Dios quiere que tú tengas koinonía, unidad con tus hermanos en Cristo. El desarrollo de esta armonía se origina en la palabra comunión, que es en el griego koinonía. Koinonía se traduce en el texto griego como comunión o participación en lo común. De este hecho deriva que los creyentes de la iglesia primitiva tenían en común todas las cosas. Ahora, esto nos lleva a que nosotros debemos de observar a nuestros hermanos en Cristo con esta condición, con esta motivación de amor. Es imposible, hermano, que usted vea una situación en su hermano de necesidad y cierre contra él su corazón y sus ojos y se haga la vista gorda sin importarle la necesidad de su hermano. Y en esto parte un concepto que tomé como base, que es Gálatas 5:13, donde dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto desarrolla la koinonía. Esto es lo que está demandando el Señor de nosotros, su pueblo, que tengamos koinonía. ¿Para qué? Para uno glorificarle, para uno desarrollar esa
condición importante de unidad, de paz, de amor y poder exaltarle y darle una verdadera suprema alabanza a Dios. Bendecimos el nombre del Rey, le damos gloria, exaltación y honor. Santo es su nombre. Gracias por permitirme llevarle este pequeño mensaje de la palabra de Dios titulado La guerra por la suprema alabanza. Que Dios bendiga su palabra y que le sea de edificación. Cualquier cosa, sé que este tema y los versículos, este estudio bíblico tiene mucha tela que cortar. Cualquier aporte o comentario, mi hermano, será de bendición y bien recibido por su hermano Guillermo Hidrogo, quien les habló de la iglesia Centro de Liberación y Rescate Vía de Escape. Que Dios les continúe bendiciendo. Aleluya.